Por Onda, la superestación. Bueno, la semana pasada, cuando quedaba exactamente un mes para las elecciones presidenciales, tuve la oportunidad de conversar con Félix Seijas, director de la encuestadora Delfos. Hoy le he pedido a Saúl Cabrera, analista político y presidente de Consultores 21, que hablemos precisamente en este momento, ¿no? A 26 días de las elecciones, cómo se encuentran las encuestas, el levantamiento, digamos, de información y los estudios que ha hecho Consultores 21 en este último tiempo, el más reciente a propósito de las elecciones presidenciales en nuestro país. Buenos días y bienvenido, Saúl. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Hola, ¿cómo estás, Shirley? Gracias por la llamada. Por favor. Bueno, las encuestas a 26 días, ¿no? Definitivamente la contienda es entre dos candidatos únicamente, me refiero más allá de los que van a participar. Si esta elección está polarizada entre el presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección, y Edmundo González Urrutia, que es el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. Sí, exactamente eso que dices es así. Digamos, hubo todo el año pasado y a principios de este año el interés y la intención del gobierno de desarrollar una estrategia de despolarizar. Mm, Dicho de otra manera, de dividir a la oposición para que no hubiera un polo opositor grande, Ujú. sino uno, dos o tres polos opositores diversos que permitieran que ellos fueran como una suerte de primera minoría. Pero eso, aparentemente, por lo que dicen los estudios de opinión pública, a pesar de todo el esfuerzo de judicialización de los partidos políticos, de todos los signos, porque hay partidos judicializados que son partidos opositores y también partidos judicializados que eran o son partidos que han estado cercanos al gobierno, ¿no? Por una parte y por la otra, darle, digamos, cabida o vocería a algunos otros factores opositores más allá de los partidos estos judicializados para que, digamos, la elección fuera entre varios candidatos, pero eso no se dio. El hecho después de que la oposición de la plataforma unitaria convocara las elecciones primarias, que María Corina Machado, que no estaba dentro de los partidos de la plataforma unitaria, pero aceptara competir en esa elección primaria y pasar a lo que todos conocemos, pues hizo que en el momento cuando se inscribieron las candidaturas este año, eh, que la plataforma unitaria y María Corina Machado, que se convirtió de alguna manera en la gran electora de la oposición, eh, fijaron un candidato. Primero, por supuesto, era ella misma. Como no pudo ser candidata por la inhabilitación, intentó con la señora Corina Llori, y como tampoco hubo manera de cómo pudieran inscribir a la señora Llori, pues terminaron inscribiendo a Mm. Edmundo González Urrutia, con una cosa sorprendente, pero que es, yo creo que es signo de estos tiempos y de la fortaleza y de lo importante de las redes sociales y los medios alternativos, que personas como era la señora Llori y la Ujú. señora González Urrutia, que no eran personajes conocidos porque no habían hecho política activa y no tenían, digamos, un perfil alto, muy prestigioso en su ámbito, de uno como embajador y la otra como profesora universitaria, pero que eran gente que no estaba dedicada a la acción política. En menos de 48 horas el nivel de conocimiento de ambos en su momento subió a unos valores increíbles. Sí. Si uno toma como referencia otros procesos electorales, todo el esfuerzo que le costaba a los líderes políticos hacerse conocidos Ujú. y hacerse conocidos para bien, pues, o sea, Sí. que la gente no solamente los conociera, sino que los conociera en positivo. Eso se dio y resulta que, digamos, la siguiente fase fue la de lograr una candidatura que fuera realmente unitaria, Mm. y en los primeros sondeos que se hicieron hace ya 2 meses,
2 meses y medio, 3 meses, daban que rápidamente lo que María Corina Machado representaba rápidamente fue transferido en realidad a Edmundo González Urrutia, y el voto opositor que representa todo lo que es la oposición alrededor de la plataforma unitaria con la tarjeta de la manito, la tarjeta de la MUD, y el esfuerzo muy grande de María Corina Machado consolidó una candidatura de Mm. oposición que dejó sin ninguna posibilidad, por lo menos eso es lo que dicen las encuestas, de chance al resto de las otras Mm. candidaturas Es decir, esas opositoras que candidaturas llegaron a ser, no diluyen el voto no opositor. para nada, bueno, Ujú. todas juntas todavía suman algo así como 5, 6, Mm. 8% de la intención de voto, pero si uno compara lo que era hace 2 meses con lo que es ahora, vemos que se van absolutamente desinflando, ¿no? Sí. Y, Ahora, y, y no van teniendo, digamos, ningún impacto, lo que nos lleva a una elección polarizada. Una polarización de alguna manera extraña también, porque ujú, son como dos polos asimétricos. Hay un polo grande, que es el polo que representa María Corina Machado y la plataforma unitaria, y un polo más chiquito que representa el chavismo o el madurismo o la gente que está alrededor del Partido Socialista Unido de Venezuela, que en otros momentos, en las elecciones del 2012 o el 2013, cuando ganó Chávez y luego Maduro en el 2013 o en el 2015, eran polos más equitativos, más equilibrados. Eso se ha ido perdiendo y en realidad estamos viendo una polarización, pudiéramos decir, asimétrica. ujú. Ahora, ¿cuál es la intención de voto de quienes encarnan, digamos, estos dos candidatos que van definitivamente a medirse el 28 de julio, ¿no? Sobre todo cómo se ha comportado en este último tiempo, si ha habido crecimiento y si ese crecimiento tiene un techo. De alguna manera sí, un techo tienen, porque uno también pregunta en las encuestas, digamos, lo que llamamos, lo pudiéramos llamar los techos electorales, ¿no? Ujú, ¿Hasta cuándo está la gente dispuesta a votar por alguno de los candidatos? Ahí fue que llegamos a la conclusión hace como 3 meses que la elección se estaba polarizando de manera extrema, puesto que ninguno de los otros candidatos, más allá de María Corina en un momento y después González Urrutia, tenía un techo electoral alto. Todos los demás eran unos techos electorales muy bajitos, y el único que tenía un techo electoral de alguna manera interesante o importante era el presidente Maduro. Pero mientras la candidatura opositora de González Urrutia tiene una posibilidad de crecimiento de hasta cercana al 55, 58% de gente que dice que estaría dispuesta a votar por él, que no quiere decir que esté votando en este momento, la candidatura del presidente Maduro, ese techo lo tiene alrededor del 35%. mm. Es decir, hay como un 35% de las personas que dicen que pudieran votar por el presidente Maduro. Esa de alguna manera es el techo. Eso nos da que estamos viendo una elección donde hay 2/3 de la población, por decirlo de alguna manera, entre 67 y 70% de la población, que están buscando que las cosas cambien, y hay alrededor de un tercio, 30%, 35%, 28%, la cifra puede ir variando de encuesta a encuesta, de gente que piensa que el presidente Maduro debería seguir siendo presidente Mm. del país. Esto porque, si recuerden que la elección, no la elección nuestra ahora en Venezuela, sino todas las elecciones se debaten entre dos principios importantes: la continuidad o el cambio. Es decir, hay gente que vota para que las cosas cambien y de alguna manera refrescar el ambiente político que está viendo Ujú. o que está sintiendo como persona o como familia, y la gente que piensa que las cosas están funcionando bien o que hay, digamos, posibilidad cierta de que las cosas sigan funcionando bien, y por eso quieren una continuidad de las políticas que se están llevando. En este momento,
en realidad en todos los procesos electorales la fuerza que juega es la fuerza del cambio, mientras la gente piensa o quiere que las cosas cambien de manera más acelerada, hay más chance de que haya un cambio en las esferas de poder, en una democracia, por supuesto, y mientras la gente piense que las cosas están por buen camino y que se están llegando a cosas interesantes desde el punto de vista, por supuesto, del país también, pero desde el punto de vista personal, la gente preferiría una continuidad en el gobierno. En este momento pareciera que las fuerzas que están dominando el escenario son las fuerzas del cambio. Por supuesto, no, eso en una campaña electoral no necesariamente el que está en el gobierno representa inexorablemente la continuidad y el mantener las cosas como están, porque la campaña electoral también permite que los que están en el gobierno pueden propugnar el cambio de alguna manera y convencer a la gente de que dentro de la continuidad se va a llevar un cambio, y los que están tratando de que las cosas cambien también pueden llevar adosados a algunas cosas históricas, etcétera, que permitan que alguna gente piense que en realidad no son el cambio, sino que volver a cosas que la gente... Sí, ahora estoy conversando con Saúl Cabrera, analista político y presidente de Consultores 21. A ver, creo que lo he perdido. ¿Me escucha, Saúl? Creo que he perdido la comunicación en Zoom porque justo he visto que se ha quedado detenido. A ver si retomamos la comunicación. Ahora sí, Saúl. ¿Me escucha? Creo que hay mala conexión. A ver si logramos tener comunicación con Saúl Cabrera, analista político. Lo tenemos. ¿Me escucha, Saúl? No, lamentablemente he perdido la comunicación con él. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Son más de 107 estilos en un mismo dial. Onda. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida, 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida, 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida, 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. Tuvimos un problema técnico y no pude continuar la conversación con Saúl Cabrera, sin embargo he logrado la comunicación nuevamente. Saúl Cabrera, analista político y presidente de Consultores 21. Estamos justamente conversando sobre el panorama electoral y, bueno, numérico a propósito de las encuestas que han levantado en este último tiempo de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Saúl, la brecha entre un candidato y otro, entendiendo que es una elección, como describiste en el corte pasado, polarizada, ¿no? ¿Es ajustada o es una brecha importante? En este punto sé que hay distintas opiniones, pero yo hablo al día de la elección, ¿no? El presidente Maduro ha crecido desde que comenzó la campaña, aunque no hay una campaña todavía formalmente porque comienza el 4 de julio. Al igual que Edmundo González, esa brecha ha sido cada vez mayor. ¿Podría ser justa o no es tan justa como algunos dicen, ¿no? Otros sí hablan que hay más holgura entre la posibilidad que pueda tener Edmundo González Urrutia de ganar esta elección. Es una pregunta complicada la que hace, Shirley, porque en realidad en las cosas en opinión pública y sobre todo en procesos electorales no tienen variaciones muy importantes o muy graves o altas en poco tiempo. Es una curva que más bien lleva un proceso de crecimiento o de crecimiento según como uno la vea, ¿no? Por eso es importante repetir las encuestas y seguir haciendo encuestas. Pero hay que partir de una cosa importante. El presidente Maduro y lo que representa el presidente Maduro, que es lo que pasó después del año 98, de 1998, y en estos 25 años que han transcurrido, tiene, digamos, una base electoral que ha ido mermando y disminuyendo de manera importante si la comparamos como era en el 2004, en el 2006, o en el 2010, o en el 2012, pero que se mantiene de todas maneras porque, bueno, el ser gobierno, cualquier gobierno eso pasa, pero digamos más todavía, cualquier gobierno que utiliza los medios del Estado y del gobierno para tratar de ganar adeptos, tiene una base de población que en el caso del chavismo perfectamente está entre un cuarto de la población, un tercio de la población, que dicen que, digamos, escuchan o están dispuestos a exculpar de problemas que otra gente ve que son culpa del gobierno, son
capaces de asignarle la culpa a alguien alternativo. Pero lo que yo siempre digo, en una situación de polarización como esta que tenemos, un 25% de la población o un 30% de la población es menos que un 70% de la población o que un 75% de la población. Es decir, que el chavismo tiene una base de sustentación que está entre el 25 y el 30%. El resto de la población no quiere decir, por supuesto, que todos son electores o que todos se sienten opositores o están cercanos a algún partido de oposición, pero que si se activaran políticamente, porque en algún momento, y los momentos electorales son de activación política, lo harían para que las cosas cambiaran. Por eso, yo me parece que es iluso pensar que cosas que uno ha visto, que la gente dice que el gobierno tiene el 8%, que Maduro tiene el 10, el 12% de intención de voto, no me suena coherente ni lógico con la realidad política del país. Y me parece que es hasta peligroso porque pudiera llevar a los sectores que lo adversan a suponer que ya el mandado está hecho, como dicen las abuelas, y que no, y que bueno, que ya la elección se ganó, y eso no es así, porque la elección no es solamente la intención de voto, que no es cercanía, que no es creencia de por quién yo voy a votar o quién me gustaría que fuera candidato, sino que ya en estos momentos estamos preguntando si las elecciones fueran el domingo, ¿por quién votaría usted? Pues lo que estamos preguntando es intención de voto, no cercanía política, ni quién cree que va a ganar la elección, que es una cosa más suave, ¿no? Y en esa cercanía de voto, el señor González está alrededor del 50%, yo creo que subiendo, pero digamos, eso hay que verlo día a día, y el señor Maduro, el presidente Maduro, está alrededor del 25, 28, 29%. Esos son los datos que estamos viendo y que se han visto. Los puedo comentar algunos de ellos porque son datos que los clientes a los que le hemos hecho algún trabajo los han hecho públicos, y por supuesto entonces uno tiene ya de alguna manera licencia para comentarlos. Pues hay otros que no los comentan porque no son datos. Recuérdense que un encuestador es alguien que hace un estudio porque alguien lo está pagando, porque Consultores 21 no tiene recursos para pagar sus propios estudios porque eso no tiene sentido. Pues es una empresa que le hace estudios a gente o que tiene productos que vende en función de información que le da a los que están interesados en tener información política, de opinión pública, etcétera, ¿no? Saúl, con respecto, ya tengo que ir terminando, a otros procesos electorales, ¿es la primera vez que la oposición pudiese tener la opción real de ganar con respecto a otros procesos electorales? No, no necesariamente. Lo que pasa que lo que sí es distinto es el volumen de la diferencia, porque, por ejemplo, cuando Enrique Capriles perdió en el 2012 con Chávez y perdió muy ajustado en el 2013 con Maduro, las encuestas decían que la elección estaba muy estrecha y muy ajustada. Nosotros en particular pensábamos que había real posibilidad de que Capriles ganara esa elección. No la terminó ganando porque, bueno, como decía hace ratico, no solo el voto es importante, sino el día de la elección, y por eso hay un esfuerzo tanto del comando de campaña del presidente Maduro como del comando de campaña opositor de montar equipos de control de voto, de movilización, de asegurarse de que todos sus electores van a participar ese día, etcétera, ¿no? Porque no solamente es tener en opinión pública la opinión favorable, sino lo que pasa ese día. En el 2010, la oposición tenía más votos que el chavismo, y eso hay que, simplemente si uno cuenta los votos, se da cuenta que era así cuando fueron elecciones legislativas, pero la manera como se organizaron los circuitos electorales hicieron que la oposición, siendo mayoría, tuvo menos diputados. En el 2015, la oposición ganó y ganaba de manera clara la elección, y cuando uno preguntaba en las encuestas, se veía claramente que la oposición venía subiendo muy rápidamente y que iba a ganar la elección. Ha habido otras elecciones, como en el 2006, la elección quizás de referéndum
revocatorio en el 2004 que tiene otras características, Ujú. pero donde el chavismo, digamos, realmente era mayoría en la población y hacía mayorías electorales. Pero esta es una elección desde este punto de vista un poco atípica, porque además Ujú. me da la impresión, por lo que uno ve, que la participación va a estar alrededor del 70, 70 y algo por ciento, con una gran sombra, porque estamos midiendo en base a un registro electoral que no es cierto, pero no porque no sea cierto, sino que no toma en cuenta los migrantes, es decir, la cantidad de gente que se ha ido del país, que son alrededor de 4 millones, Mm. que estaban inscritos en el registro electoral antes de irse. Esa gente no está en el país, no va a votar, y sin embargo consideramos que el registro electoral es como de 21 millones, cuando en realidad va a ser como de 17 millones. Pero hay como un 70% de gente que dice que va a ir a votar con alguna seguridad. También eso va a estar ligado en este último mes que falta, porque ese porcentaje de participación es frágil, en el sentido de que si la gente presume o asume de que la elección va a ser y medianamente competitiva, es decir, que se va a dar el proceso electoral y van a proclamar ganador al que tenga más votos en ese día de la elección, va a participar mucha gente. Si la gente supone de alguna manera, y así ha pasado en otras elecciones, como en el 2018, que no hay condiciones justas para participar en la elección, el nivel de participación va a bajar. Pero en la actualidad está alrededor de entre el Mm. 70 y el 75%. Te agradezco mucho, Saúl. Saúl Cabrera, analista político, presidente de Consultores 21.